Bien, aquí comenzamos con lo que ya les había comentado en el capítulo pasado, mensajes de la misericordia divina. Y ahora vamos a iniciar con preliminares. Punto 1. Aprobación de los doctores. Bien, comenzamos este rollo, señores. En el año de nuestro Señor de 1289, bajo la exuberante inspiración divina, se ha comenzado este libro, por iniciativa de las superioras del monasterio. Ha sido examinado por teólogos renombrados tanto de la orden de los predicadores cuanto de la orden de los menores, es decir, franciscanos. En primer lugar, ha sido examinado y aprobado por un hombre sabio, el hermano Enrique de Mulhouse, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo, y luego fue por el hermano Enrique de Werjugjerd. Sí, señores, así es, Werjugjerd. Ese es el apellido, que entonces residía en el convento de Hale. Posteriormente ha sido aprobado satisfactoriamente por el hermano llamado de Burke, que hacia el año de nuestro Señor de 1300 se encontraba como lector en el convento franciscano de Halberstadt. Ha gozado de gran fama por su eminente sabiduría y por la cualidad especial de sus dones espirituales. Luego el libro fue examinado atentamente por el hermano Nicolás, que es un lector de Hildesheim, que hacia el año del Señor de 1301 ha sido prior de Halberstadt. Paralelamente, el hermano Teodorico de Apolda, que trató a la santa, aprobó sin reserva estos escritos por su estilo y por su doctrina. Además, el muy famoso maestro Godofredo Koning quedó tan encendido por las palabras de la santa en celo por cumplir la voluntad de Dios, que en adelante pasó felizmente su vida entera llena de sentimientos fervorosos y de deseos divinos. También el hermano Germán de Lobeya, lector de la orden de predicadores de Leipzig, y otros de su misma orden, dignos de la confianza, al leer los escritos de esta santa dieron en conciencia un testimonio sin reserva. Otro, al leer atentamente esta obra, escribió de esta manera: bajo la verdadera luz divina, manifiesto que nadie guiado verdaderamente por el Espíritu Santo pueda permitirse la audacia temeraria de contradecir estos escritos. Más aún, sostenido por el Espíritu de la verdad, del único amante del género humano, estoy dispuesto a defender dichos escritos hasta la muerte, contra cualquiera que sea. Ahora, señores, pasamos al prólogo. El Espíritu Santo, dispensador de todos los bienes y que sopla donde quiere, Juan, versículos 3 al 8, como quiere y cuando quiere, preferentemente guarda secretas sus inspiraciones y ordena para bien de un mayor número de almas el modo de manifestarlas, como sucede en el caso de esta sierva de Dios, aunque las oleadas sobreabundantes de las ternuras divinas no hayan cesado de fluir en ella continuamente. Sin embargo, se ha seguido un ritmo ordenado en su revelación. De ahí que este libro haya sido escrito en diversos momentos. La primera parte ha sido escrita 8 años después de la gracia recibida, y la segunda fue terminada unos 20 años más tarde. Para ambas partes el Señor ha manifestado cada vez su aprobación. En efecto, cuando terminó la primera, la santa le presentó al Señor con toda humildad y recibió de su benignísima ternura esta respuesta: nadie puede alejar de mí el memorial de la abundancia de mi divina suavidad. Salmo 145, versículo 7. De donde entendió ser voluntad del Señor que este librito se titulara Memorial de la abundancia de la suavidad divina. Y añadió el Señor: si alguno quisiera leer este libro con el deseo de progreso espiritual, lo atraeré hacia mí de modo que parezca tener el libro en mis manos, y yo mismo lo leeré con él. Así como cuando dos personas leen juntas en el mismo libro, la una siente el aliento de la otra, así también yo,
aspiraré el aliento de sus deseos y llegarán a conmover mis entrañas para con ella. Génesis 43, versículo 30. Y yo infundiré el hálito de mi divinidad, con el cual se mueva interiormente por mi espíritu. El Señor también dijo, sobre el que transcriba las palabras de este libro, con esas mismas disposiciones, haré descender las flechas de amor por la suavidad de mi divino corazón, y despertarán en su alma delicias de suavidad divina sumamente gratas. Cuando escribía la segunda parte, presentó ella una noche este asunto al Señor con gemidos inenarrables, y él, acariciándola con su acostumbrada benignidad, entre otras cosas, le dijo, «He aquí que yo te he establecido como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra». Isaías 49, versículo 6. Comprendiendo que estas palabras se referían a este libro, apenas comenzado, con gran admiración exclamó, «¿Cómo puede ser, oh Dios mío, que sea iluminado alguien por este librito con la luz del conocimiento, ya que me he propuesto no escribir más, y que no se publique lo que yo ya he escrito?» A lo cual el Señor le respondió, «Cuando elegí a Jeremías para ser profeta», Jeremías 1, versículo 5, él se creía incapaz de hablar y de tener la discreción adecuada. Sin embargo, yo corregí con su palabra a pueblos y reinos. Del mismo modo, este rayo de luz y de bondad que yo he decidido hacer brillar por ti, no será frustrado, ya que nadie puede impedir mi predestinación eterna. Así pues, llamaré a los que yo tengo predestinados, y justificaré a los que he llamado, según a mí me complazca. Romanos 8, versículo 30. En otra ocasión, en la que oraba insistentemente, esforzándose por alcanzar del Señor que le permitiera oponerse a la redacción de este libro, ya que el mandato de los prelados no era apremiante, el Señor le respondió bondadosamente, ¿no sabes tú que el que recibe una orden de mi voluntad está mucho más obligado que por cualquier otra obediencia? Si tú sabes que mi voluntad, a la que nadie puede resistir, es que escribas este libro, ¿por qué te inquietas? Yo mismo insto a la que escribe a que lo haga, y la ayudaré fielmente, y guardaré ileso lo que es mío. Entonces ella, conformando totalmente su voluntad al querer divino, dijo al Señor, ¿qué título queréis, amado mío, que lleve este libro? A lo que el Señor le respondió, este libro se llamará Mensaje de la Misericordia Divina, porque en él se gustará de algún modo la sobreabundancia de mi piedad. Llena de admiración dijo, puesto que las personas que son mensajeros gozan de una gran autoridad, ¿cuál es la que te dignas conceder a este librito que lleva ese nombre? Y respondió el Señor, por virtud de mi divinidad, concedo que cualquiera que con fe sincera y humilde devoción y piadosa gratitud para gloria mía leyera y buscara en él su edificación, conseguirá el perdón de sus pecados veniales y alcanzará la gracia, un consuelo espiritual y disposición para gracias más elevadas. Conociendo después que sería agradable al Señor que ambas partes fueran unidas en un solo libro, pidió con fervorosas oraciones cómo hacer una sola cosa de partes tan diferentes, puesto que él mismo se había dignado separarlas y distinguirlas con títulos diferentes, como se ha dicho. Y el Señor le respondió, así como la hermosura de un hijo agradecido es con frecuencia el reflejo de ambos padres, del mismo modo he dispuesto que juntando ambas partes salga un libro con este título, Mensaje memorial de la dispensación de la misericordia divina, porque será mensajero de mi divina piedad para perpetua memoria de mis elegidos. Aquí viene un apéndice, señores,
así que procedo a leerlo. Este sería el título general del libro, pero como resulta tan ampuloso, casi todos los editores han tomado por título general de la obra el que corresponde solamente a los libros tercero, cuarto y quinto, por ser más breve. Con esto se termina este apéndice, señores, y continúo con la lectura. Y la razón de que lea este apéndice es porque considero importante esta situación. Entonces, estábamos diciendo: del mismo modo, he dispuesto que juntando ambas partes salga un libro con este título, Mensaje Memorial de la Dispensación de la Misericordia Divina, porque será mensajero de mi divina piedad para perpetua memoria de mis elegidos. Las páginas que siguen manifiestan que la santa fue consciente constantemente de la presencia de la condescendencia divina. Sin embargo, a veces, cuando dice que el Señor se le apareció o se le presentó a ella, hay que entenderlo de modo que, aunque ella gozó de esa prerrogativa, esto sucedió de un modo imaginativo, para poder así acomodarse a la capacidad de aquellos a quienes predispuso que les fueran notificadas estas gracias, e igualmente hay que entender lo que se haya expresado por un modo diferente siguiendo el hilo de la narración, porque Dios, que es amador de todos, en la visita que le hace a uno, busca de un modo diverso la salvación de muchos. Aunque en los días ordinarios, como en los días de fiesta, la bondad del Señor no cesa de difundir su gracia sin distinción alguna, ya sea por medio de imágenes sensibles, como también por otras obras más elevadas, como iluminaciones intelectuales. Sin embargo, para describir algunas de las imágenes sensibles apropiadas al entendimiento humano, y para mejor acomodarlas al alcance y capacidad de los lectores, las hemos dividido en 5 libros. El primero contiene el testimonio de nuestra monja y los testimonios de su santidad. El segundo contiene lo que por instigación del Espíritu de Dios y en acción de gracias, ella misma ha escrito del modo como recibió así esa gracia. En el libro tercero se exponen algunos de los beneficios que se le concedió o que se le revelaron. En el cuarto se anotan las visitas con que en fiestas determinadas la consoló la piedad divina. Finalmente, en el quinto libro se manifiestan algunas revelaciones que le hizo el Señor sobre los méritos de los que fallecían. Y se añaden algunos consuelos con los cuales el Señor se dignó prevenir sus últimos momentos. Mas porque Hugo de San Víctor ha dicho: me es sospechosa toda la verdad que no se conforme con la autoridad de las Escrituras, y más aún, no puede admitirse ninguna revelación, por verosímil que sea, sin el testimonio de Moisés ni de Elías, es decir, sin la autoridad de la Escritura. Por eso, he anotado en el margen los textos que mi pobre ingenio y humilde parecer me recordó. Pero sería feliz si otros más perspicaces pudieran referir textos más probables y convenientes. Ahora, señores, vamos a pasar al libro primero, que se llama Notas Biográficas. Eso será en el siguiente capítulo.